En este capítulo vamos a hacer una introducción a lo que es conceptualmente un sintetizador y a la síntesis sonora. Vamos a utilizar como ejemplo el primer sintetizador que se fabricó en forma más o menos estandarizada hacia 1967. Este es un sistema Moog modular con módulos originales de la década del 60 y del 70. Y como podemos observar, es un instrumento que está constituido por una serie de partes claramente diferenciadas y separadas que representan los distintos módulos para la generación y procesamiento de señales. Un sintetizador es un instrumento electrónico, no tiene ninguna parte físicamente móvil que genere sus vibraciones u oscilaciones como en un instrumento acústico o eléctrico tradicional, sino que las oscilaciones son oscilaciones de tipo eléctrico. Es electricidad fluctuando, lo que se utiliza como generación de las señales de audio que vamos a utilizar para escuchar. Para dar un ejemplo de esto, vamos a trabajar con los módulos más básicos desde la generación mínima de señales oscilantes eléctricas. Este cable está conectado al sistema de amplificación. Por lo tanto, todo lo que yo conecte a la salida de algún módulo que genera, vamos a ver que ya está, en el caso de que sea un generador oscilante, generando alguna señal de audio. Por ejemplo, estas dos señales básicas son generaciones de oscilaciones en formas periódicas o aperiódicas que nos permiten tener el material sonoro, eléctrico, básico para realizar la síntesis sustractiva de la que vamos a ejemplificar ahora. Un oscilador básicamente es un generador electrónico de fluctuaciones de voltaje que tienen cierta forma. A eso se lo denomina forma de onda. Cuando esas oscilaciones de voltaje van a una velocidad suficientemente rápida como para excitar un parlante a la velocidad suficiente para que el oído capte un sonido, nosotros podemos hacer una relación entre lo que generamos electrónicamente y lo que se escucha. Vamos ahora a ir cambiando la velocidad de oscilación de este oscilador. Hasta hacerla más lenta, por lo tanto más grave, o más aguda, o sea, más rápida. Este ejemplo de oscilador tiene varias salidas en las cuales van a salir la velocidad de oscilación con diferente forma. Eso se lo denomina forma de onda. Y este oscilador, para realizar sus oscilaciones, no necesita más que la alimentación eléctrica de la fuente. Por lo tanto, esto está generando constantemente, sin que yo tenga que hacer ninguna acción, su oscilación. Yo simplemente con prender el instrumento, los osciladores y los generadores de ruido ya están generando sus ciclos oscilantes a la frecuencia determinada en este caso por el panel. Por lo tanto, cualquier forma de onda que yo seleccione va a estar permanentemente generando su oscilación desde el momento en que el instrumento está prendido. Por lo tanto, la fuente original de señales de audio en el sintetizador, tanto sea el ruido con sus diferentes colores, como el oscilador con sus diferentes formas de onda, no necesitan que yo las active con nada más que el encendido de la fuente de alimentación del instrumento. Por lo tanto, acá tenemos un principio como instrumento musical exactamente opuesto a los de los instrumentos musicales tradicionales, que siempre requieren que yo golpee algo, tañe algo, frote algo, sople algo, para que un cuerpo entre en oscilación. Acá la oscilación es eléctrica, no hay ningún cuerpo vibrando, por lo tanto, lo único que necesito yo es alimentación eléctrica, puede ser una pila, puede ser una fuente o la toma directa de la pared, para alimentar los módulos eléctricos. Por lo tanto, acá, a diferencia de un instrumento tradicional que yo tengo que hacerlo empezar a andar, yo si voy a manejarme con estas señales como señales de sonido finalmente, voy a necesitar que esto de alguna forma esté cerrado y que yo lo pueda abrir de alguna manera cuando lo quiero escuchar. Este módulo del oscilador me va a permitir, por ejemplo,
generar una señal periódica que tiene en este momento un tono constante. Yo voy a procesar esta señal por medio de un procesador que se llama amplificador, que me permite regular el nivel de señal eléctrica que entra en él. En este caso, vendría a ser como si fuese un potenciómetro de volumen, lo que yo estoy manejando. La señal eléctrica se sigue generando por medio del oscilador, pero yo ahora estoy procesando su amplitud por medio de este módulo, que tiene una perilla que me permite controlar su ganancia. Cuando esto está cerrado, la señal llega acá, pero no sale por acá, está totalmente atenuada. Cuando yo subo esto hasta más o menos la mitad del potenciómetro, la señal que está saliendo es igual a la señal que está entrando. Y en este amplificador, si yo sigo subiendo, la señal multiplica su amplitud a un volumen, en este caso, mayor. De la misma manera en que yo en el módulo oscilador puedo elegir las distintas formas de onda y su frecuencia,